Cristo, tu gran amor me inspira. Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad. Tu verdad me conduce a la libertad. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Desde el momento que abrimos los ojos para ver un nuevo día, tomamos decisiones. Ellas marcan nuestro camino y nos conducen a un destino. Aprendí que mis elecciones pueden llevarme a la derrota o a la victoria. Pueden causarme dolor o darme valor. Ellas pueden quebrarme o restaurarme. Por eso uso mi libertad para tomar la mejor decisión y hacer mi mayor elección. Colocarme en las manos de Dios cada día y caminar con Él. Le busco en oración y en su palabra encuentro su dirección. Prefiero marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Por eso, hoy elijo el camino que me lleva al más glorioso destino. Yo elijo a Jesús. Por la mañana puedo oír tu voz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a todos. Feliz semana. Hoy es un placer una vez más encontrarme con usted. Un fuerte abrazo hasta donde está. Bienvenidos a Lecciones que Transforman, donde estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, a través de la lección de escuela sabática. ¿Está listo? ¿Tiene este manual? Si no lo tiene, por favor, solicítelo en este momento. Nosotros le estaremos enviando de manera virtual este material para que lo pueda estudiar juntamente con nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. Incline su rostro allí. Gracias Padre, porque nos permitiste levantarnos y encontrarnos contigo a través del estudio de tu palabra. Señor, te quiero pedir de manera muy especial para todos mis amigos y hermanos que están aquí reunidos, dispuestos a escuchar tu voz, dispuestos a aprender de ti. Ilumina nuestras mentes, Señor, y bendice a ellos donde estén. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, gracias por conectarse aquí en Lecciones que Transforman una vez más. Bienvenidos sean todos ustedes. Quiero por favor pedirle de todo corazón que pueda compartir esta transmisión con los hermanos de la iglesia, con sus amigos, con sus familiares. Es importante que ellos también escuchen la palabra de Dios. Esta semana nosotros estamos estudiando el tema Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Este es un tema muy importante que estaremos viendo esta semana. El versículo base o texto que nos acompañará toda esta semana se encuentra en Proverbios capítulo 15, versículo 3, y dice: Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dijimos que el tema de esta semana lleva por título Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Ahora, una pregunta importante que debemos hacernos es: ¿qué significa cosmovisión? ¿Qué es cosmovisión? Bueno, por definición, la cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata de la manera en que una sociedad o persona percibe el mundo y lo interpreta. Y para que podamos comprender mejor el significado de la palabra cosmovisión, les voy a contar una corta historia real como ejemplo. Muchos años atrás, un célebre científico dio una conferencia sobre astronomía. Describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y cómo éste, a su vez, gira alrededor de un inmenso conjunto de estrellas al que llamamos Vía Láctea. Al final de la conferencia, una anciana se levantó del fondo de la sala y dijo: «Todo lo que usted nos ha contado son disparates. En realidad, el mundo es una placa plana que se sostiene sobre el caparazón de una tortuga gigante». El científico sonrió y contestó: «Señora, ¿y sobre qué se sostiene la tortuga?». «Ah, se cree usted muy astuto, muy vivo, ¿no?», respondió la anciana. Y a continuación dijo: «Es que hay tortugas hasta el fondo, hasta el fondo». Amigos, este es un ejemplo de cosmovisión. La señora tenía una manera de ver e interpretar la existencia del mundo. Fíjese. Y saben, durante casi 2000 años, muchas de las personas más inteligentes y cultas del mundo creyeron que la Tierra estaba encima de un caparazón de una tortuga y además estaba inmóvil en el centro del universo. Igual ahora. Muchas de las personas más inteligentes y cultas piensan que la humanidad evolucionó de lo que originalmente era una forma de vida simple. Es por eso que las cosmovisiones son importantes, amigos. Hermanos, son importantes porque pueden dar forma a una realidad en la que la luz se convierte en oscuridad y la oscuridad en luz, donde lo malo es bueno y lo bueno es malo. Así que en el contexto del tema de la educación, es importante y fundamental que enseñemos la cosmovisión bíblica a todos los que nos rodean.
La cosmovisión bíblica es la manera como Dios desea que veamos, entendamos o interpretemos todo lo que sucede en el mundo. El tema de estudio de hoy, lunes 19 de octubre, lleva por título La pregunta de Leibniz. Wilhelm Leibniz fue un filósofo, un matemático, un lógico, hasta un teólogo, también jurista, bibliotecario y político alemán. Fue uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII y se le reconoce como el último genio universal, porque los que le atribuyen este reconocimiento aseguran que es la última persona que pudo formarse suficientemente en todos los campos del conocimiento. Después ya solo hubo especialistas. Leibniz realizó profundas e importantes contribuciones en las áreas de metafísica, epistemología, lógica, así como en la matemática, física, geología, jurisprudencia y la historia. Este hombre probablemente hizo la pregunta más básica y profunda que alguien pudo haber hecho, y fue: ¿por qué hay algo en lugar de nada? En otras palabras, ¿de dónde apareció todo lo que existe y lo que vemos? ¿Cómo apareció? ¿Cómo surgió todo? ¿Por qué existe todo a nuestro alrededor? Tremendas preguntas, ¿no? Y yo quiero usar el título del libro de Anthony Flew para contestar la pregunta de Leibniz. El libro se titula Dios existe. Leibniz pregunta: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Flew responde: porque Dios existe. Amigos, hermanos, este libro que ven en la pantalla fue escrito por Anthony Flew, quien fue un gran defensor del ateísmo. Flew argumentaba que una persona debería creer en el ateísmo hasta que la evidencia comprobable de un Dios apareciera. Es decir, Flew decía que debe ser ateo hasta que se pueda demostrar a través de la ciencia, de la manera real, que Dios existe. Sin embargo, Anthony Flew más tarde escribió este libro, Dios existe. ¿Cómo cambió de opinión el ateo más influyente del mundo? Así se llamaba el libro, se llama el libro. Anthony Flew en este libro aseguró creer en Dios y aseguró que tuvo que rendirse ante la evidencia de los hechos. Y también dijo que tales hechos incluyen recientes descubrimientos científicos en los campos de la cosmología y de la física. Además, aseveró que los hallazgos realizados durante más de 50 años de investigación del ADN sirven de base para nuevos y poderosísimos argumentos a favor del diseño divino. Flew declaró también que incluso el relato bíblico del capítulo 1 de Génesis podría ser exacto desde el punto de vista científico. Anthony Flew, a través de su libro titulado Dios existe, quería compartir las razones por las cuales creía en una inteligencia superior. No obstante, la mayor parte de su vida, Flew fue un prominente filósofo ateo. En el ambiente académico se lo consideraba creador de un principio filosófico llamado presunción de ateísmo. En términos generales, significa que quienes tienen que dar evidencia de la existencia de Dios son aquellos que creen en Él, y no al revés, decía él. Por lo tanto, Flew, a sus 81 años, siguiendo su propio principio filosófico, expresó un cambio de rumbo en sus convicciones y escribió sobre las evidencias que lo llevaron a creer en Dios. Ahora, ¿en qué se basó Flew para cambiar de parecer? Él mismo nos responde en sus propias palabras en la siguiente cita extraída de su libro Dios existe. Fíjense bien, lean conmigo por favor. La ciencia atisba a 3 dimensiones de la naturaleza que apuntan hacia Dios. La primera es el hecho de que la naturaleza obedece leyes. La segunda es la dimensión de la vida, la existencia de seres organizados inteligentemente y guiados por propósitos
que surgieron de la materia. Y la tercera es la propia existencia de la naturaleza. Amigos, yo quiero invitarles a analizar estas tres evidencias de manera detallada que llevaron a Fleu a creer en Dios. La primera dimensión dice, la naturaleza obedece leyes. Cuando se habla de ley, se habla de patrones regulares o simetrías en la naturaleza. Sin embargo, lo que llamó la atención de Fleu es que esas regularidades son matemáticamente precisas, son universales y están ligadas unas a otras. Fleu sostiene que si existen leyes, existe un legislador. Es decir, si aceptamos el hecho de que hay leyes, entonces algo debe imponer estas regularidades al universo. Y la pregunta es, ¿qué agente o agentes son los responsables de emitir estas leyes que rigen en la naturaleza? Bueno, la Biblia responde a esta pregunta. Leamos primero Job, capítulo 26, versículo 7. Y dice, Dios extendió el cielo sobre el vacío y colgó la tierra sobre la nada. Fíjense amigos aquí, este versículo nos muestra que Dios es el que mantiene a la tierra flotando en el espacio. Ahora leamos Mateo capítulo 5, versículo 45. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Fíjese, también Dios maneja el tiempo para que cuando la lluvia caiga a esta tierra, sobre todas las personas, Él maneja esto. Ahora, Dios es el legislador entonces. No queda duda de eso. Queda claro de que Dios es el legislador. Es decir, cuando se habla de ley, se habla de patrones regulares o simetrías en la naturaleza y son matemáticamente precisas. Y es Dios quien impone esta regularidad exacta al universo. Ahora bien, ¿por qué existen las leyes que existen? En esta segunda dimensión, Fleu avanza en la idea del ajuste fino. Él dice que estas leyes son tan precisas que un cambio en su fórmula o en sus fórmulas no haría posible sostener la vida. Fuerzas como fuerzas que dominan todo este mundo, este planeta, hace que funcione todo. Preguntarse acerca del origen de estas leyes es preguntarse acerca de la mente divina. Fleu ilustra la idea del ajuste divino comparándola con un viaje de vacaciones. Fíjese con esto. Supongamos que un viajero entra a la habitación que ha reservado y percibe que la música ambiental es su preferida, que la cama está acomodada tal como en su propia casa, que la comida es la favorita y un sinfín de otros elementos que lo hacen sentir cómodo cuando llega al hotel. Lo lógico es que el viajero comience a pensar que todos esos detalles no son casualidad. De alguna forma, alguien sabía que iba a llegar a esa habitación y quiso hacerlo sentir cómodo. Tal vez los encargados del hotel averiguaron sus gustos y preferencias de antemano, ¿no? Llamaron aquí y allá. La Biblia, hermanos, nos habla sobre esto también de la siguiente manera. Leamos Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3. Fíjese lo que dice. La tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano. Entonces dijo Dios. Y luego dice, Dios vio todo lo que había hecho y aquí que era muy bueno. Hermanos, aquí encontramos a Dios ordenando lo que está desordenado para que la existencia en este mundo pueda llegar a ser cómoda para los que iban a vivir en este mundo. Qué importante, ¿no? Maravilloso. Por eso dice la Biblia, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Ahora leamos 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33. Fíjese lo que dice. Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz
y el orden. ¿Se da cuenta? Y eso lo hemos visto en Génesis, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dios desea ordenar todo y así lo hizo desde el principio. Ahora leamos 1 capítulo 14, versículo 40. Dice, pero que todo se haga decentemente y con orden. Así como Dios es un Dios ordenado y lo hizo desde el principio para que la existencia del mundo sea una realidad cómoda aquí para los que existan, bueno, también quiere que nosotros seamos ordenados. Entonces Dios estableció las leyes de la naturaleza, hermanos, para mantener el orden en la existencia de la vida en este mundo. Ahora, por último, lo que Fleu considera más importante respecto de su creencia en Dios es la propia existencia de la vida. La pregunta que los evolucionistas deben responder es, ¿cómo puede un universo hecho de materia no pensante producir seres vivos dotados de un organismo organizado con propósitos y finalidades, respondiendo a un código genético? Aunque el código genético es bien conocido en los ambientes académicos, no hay respuesta científica para explicar su origen. Ahora bien, los lenguajes y sistemas de comunicación que conocemos han sido desarrollados por seres inteligentes. Por lo tanto, el código genético, en tanto lenguaje, también se origina en un ser inteligente. De esa forma, es ilógico pensar que de la nada y de la desorganización e inconsciencia hayan surgido un ser ordenado, conscientes de sí mismos, que puedan replicarse mediante un código genético como somos los seres humanos. Aún así, por más argumentos científicos o académicos que puedan surgir para explicar la existencia de Dios, el apóstol Pablo implora que nuestra convicción en Dios no se debe basar en evidencia, sino en la fe. Él dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, es necesario que quien se acerca a Dios crea que Él existe. Amigos, los adventistas del séptimo día creemos que Dios es más que una inteligencia superior. Aunque algunos científicos y pensadores cristianos como Fleu o el propio Einstein crean en un ser de inteligencia superior, nosotros creemos que ese ser es una persona real, que tuvo y tiene participación en la historia de nuestra humanidad y que por ende participa en nuestra realidad cotidiana. El gran diseñador comparte con gusto la realidad humana, tanto colectiva como personal. Tan grande es su deseo de participar que sus manos traspasadas darán cuenta de esta realidad durante toda la eternidad. Y regresando a la pregunta de Leibniz, ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿De dónde apareció todo lo que existe, lo que vemos? ¿Cómo apareció? ¿Cómo surgió todo? ¿Por qué existe todo a nuestro alrededor? ¿Por qué? Veamos algunos textos de la Biblia que nos responden a estas preguntas. ¿Quiere empezar? Vamos. Fíjense lo que dice Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, la Biblia no deja duda de que todo lo que apareció por la palabra de Dios, por la intervención de Dios. Ahora, para que nos quede más claro, leamos Génesis capítulo 1, versículos 1 al 4, que dice, en el principio existía el verbo es Jesús, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Apreciados amigos, apreciados hermanos, la doctrina de la creación es fundamental para la educación cristiana, nos dice la lección de hoy.
Todo lo que creemos como cristianos, todo se basa en la doctrina de la creación de 6 días. La Biblia comienza con una declaración sobre Dios como creador. Y esto es importante porque ninguna de las enseñanzas de la Biblia tiene sentido independientemente de la realidad de Dios como creador. Por lo tanto, una cosmovisión bíblica debe enfatizar la importancia de la doctrina de la creación. Este énfasis también adquiere gran importancia porque esta enseñanza ha soportado un ataque frontal en nombre de la ciencia. La evolución, creencia que enseña que miles de millones de años de vida evoluciona lentamente por casualidad, ha destruido casi por completo la fe en la Biblia para millones de personas. Es difícil imaginar una enseñanza más contraria a la Biblia y a la fe cristiana en general que la evolución. Todos nos enfrentamos a las preguntas de la vida. ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su significado? Todos tenemos fe, ya sea en la teoría de la tortuga, en la teoría de la evolución natural, en la teoría del Dios creador o en lo que sea. De una forma u otra avanzamos por fe. Entonces, los hijos de Dios, es decir, usted y yo, elegimos aceptar o debemos elegir aceptar por fe una cosmovisión bíblica. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, dice la Biblia. Creer esto marca toda la diferencia. Nada es más importante para la identidad de una persona que su sentido de origen, de familia. Tener una cosmovisión bíblica me confiere una identidad que me dice quién soy. La doctrina de la creación nos confiere nuestra identidad definitiva como hijos de Dios. En una creencia en un Dios creador encontramos nuestra herencia más profunda y nuestro marco moral referencial. Por ejemplo, ¿usted escuchó la frase la supervivencia del más apto o del más fuerte? Esta frase se origina a partir de la teoría evolutiva darwiniana como una forma de describir el mecanismo de selección natural. Es decir, el más fuerte es el que sobrevive y tiene derecho a seguir existiendo. Hermanos, amigos, si la supervivencia del más fuerte es nuestro marco de referencia, entonces cualquier cosa que nos dé prominencia y poder sobre los demás es aceptable. Pero ese es precisamente el enfoque de exaltación propia de Lucifer, que contrasta radicalmente con el enfoque de Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Los que eligen el camino de la evolución, esa evolución que dice que apareció todo así de la nada, hermanos, están perdiendo su identidad, están separándose del camino correcto de Dios. Ahora, la evolución tiene una teoría rara. ¿Cómo es que Dios decide tardarse millones de años en sacar de la sopa primordial, del pantano de las primeras formas de la vida, para que las personas comiencen a aparecer de la nada? Y de pronto viene Dios a esta tierra y vuelve a la vida a un ser humano que está muerto 4 días como Lázaro en un instante. Como por un lado millones de años se demora y por otro lado para traer vida se demora un segundo o menos de un segundo. Esto es incongruente, ¿no? Creer en Dios y no creer que Él es el creador es no creer que Dios existe en absoluto, amigos. Por eso la creencia en que Dios hizo aparecer todo es lo más lógico. Si no podemos comprobarlo, algunas cosas de esas científicamente, pero entonces debemos aceptarlo por la fe. Así como dije hace un momento,
Aún los evolucionistas creen por fe que todo apareció de la nada. ¿Y saben qué? Ser evolucionista necesita más fe. Para ser evolucionista se necesita más fe que para ser creacionista. Sí, hermanos, porque Dios nos da muchísimas evidencias de que Él es el creador, de que un ser inteligente tuvo que hacer aparecer todo lo que hay. Sí, hay más evidencias para ser creacionista que evolucionista. Y recuerda, hermano, que la Biblia da por sentado, da por seguro, sin lugar a dudas, de que Dios es el creador de todo lo que existe. Por eso, lo que debemos enseñar a los que nos rodean es justamente la palabra de Dios, que muestra un Dios que hizo todo lo que vemos a nuestro alrededor, que muestra un Dios que no solo hizo, sino también sostiene. Dios no es un Dios que creó por allí las cosas y abandonó a su creación, abandonó este mundo y se fue, que por eso hay sufrimiento, por eso hay dolor, por eso hay crisis en este mundo, porque Dios abandonó su creación. Esa es otra trampa y otra idea satánica que está rondando, hermanos, dentro del mundo cristiano. Sí, el mundo cristiano ha entrado lastimosamente, una parte de este mundo cristiano ha entrado a creer de que sí, Dios ha creado el mundo. Sí, Dios ha creado, no hay duda de eso, dicen algunos cristianos, algunos religiosos. Dios ha creado este mundo, pero se ha ido de este mundo, ha abandonado a su creación. Fíjese, terrible. Hay algunos también que dicen que Dios ha creado este mundo, pero lo ha creado en millones de años. Esto es terrible, hermanos. Esto es tirar al suelo la enseñanza bíblica, especialmente el libro de Génesis. Y Satanás desea eso, desea que el mundo crea en esto para que abandone a Dios, para que rechace a Dios. Satanás siempre ha querido que el mundo, el ser humano, tenga una cosmovisión diferente de Dios, una cosmovisión tergiversada, una manera de ver a Dios como un Dios despreocupado, como un Dios malo, como un Dios lejano. Pero Dios no es así, hermanos. Dios, cuando abrimos la Biblia, por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante que abramos el libro de la ley, como estudiamos la semana pasada. Abramos y conoceremos a ese Dios extraordinario, a ese Dios inmenso, pero a la vez que se hizo pequeño como un ser humano para vivir lo que el ser humano vive, para que el ser humano crea en Él y vea que Él es amor, que Él no es un Dios despreocupado. Y hermanos, cuando Jesús vino a esta tierra, demostró todo eso. Demostró. Por eso dice Juan, capítulo 1, versículo 14, que el Verbo se hizo carne. Que ese Dios que estuvo en el principio creando todo, se hizo carne y vino a esta tierra para demostrar a todos que Él está interesado en sus criaturas, que Él no abandonó este mundo como Satanás quiere engañarnos. No, Dios estuvo siempre al lado de sus criaturas. Pero Él está permitiendo todo el sufrimiento, Él está permitiendo todo el dolor, toda la tragedia en este mundo para demostrar quién es realmente el ocasionador, quién realmente es el que manda el sufrimiento a esta tierra. Y es Satanás. Al final, hermanos, cuando Jesús venga, habrá quedado demostrado que el que mintió fue Satanás, nunca Dios. Que el que destruyó esta tierra fue Satanás, nunca Dios. Quien mandó el dolor a este mundo fue Satanás, nunca Dios. Eso quedará demostrado, hermanos, al final. Por lo tanto, yo le invito que pueda creer siempre en ese Dios creador, en ese Dios
que con su palabra hizo todas las cosas, no que apareció de la nada, no que los seres humanos surgieron de los animales, como del mono, por ejemplo, que dicen por allí. Olvídese de eso. La palabra de Dios debe ser su fundamento, su fundamento. Hermanos, crea en eso. Y usted llegará a tener identidad. Cuando usted cree en que Dios es su creador, realmente la vida es diferente. La existencia en este mundo para usted es diferente. Porque cuando usted cree que vino de un animal o apareció de la nada, la pregunta es ¿hacia dónde va entonces? Si apareció de la nada, ¿hacia dónde va? Hacia la nada. Por eso hay gente que vive vacía en este mundo. Por eso hay gente en esta tierra que anda preguntándose, ¿de dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Para qué existo? Hermanos, todas esas preguntas son respondidas en este libro. Todas esas preguntas. ¿De dónde viene? Usted sale de las manos de Dios. Usted sale de la mente de Dios. Usted no salió a imagen y semejanza de un animal, como el mono, un renacuajo o lo que sea por allí que inventan. Usted salió de las manos de Dios a imagen y semejanza de Él. Un Dios consciente, inteligente, un Dios amoroso, un Dios extraordinario, capaz de hacer muchas cosas, cosas increíbles. Usted salió de sus manos. ¿Y por qué existe? Usted existe por un propósito de ser una bendición en esta tierra, de ser una luz en este mundo de pecado. Usted existe para servir a los demás. Por eso existe. ¿Y hacia dónde va? Usted va hacia una patria celestial. Usted va al encuentro de Jesús. Usted va a ser morador de una tierra nueva, de un cielo nuevo. ¿Se da cuenta cuán diferente es la cosmovisión de aquel que cree que vino de la nada? Tiene sentido entonces nuestra vida cuando nosotros revisamos este libro y nos damos cuenta de que Dios es el creador de todo. Por lo tanto, yo le invito, querido hermano, querido amigo, que no dude de Dios. No dude que Él es su creador. No dude que no solo es su creador, y veremos esta semana, que Dios también es su salvador. Dios es su redentor. Crea en eso. Mañana hablaremos acerca de la cosmovisión bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia nos hace ver para que nosotros podamos vivir en esta tierra de una manera correcta? Y hermanos, amigos, hay ejemplos, cantidad en este mundo, de personas que cuando creyeron en este libro, que es la Biblia, su manera de ver, su manera de pensar, su manera de vivir fue diferente. Su cosmovisión cambió tremendamente. Mañana veremos algunos ejemplos prácticos de esto, de cuán diferente es cuando tienes una cosmovisión bíblica y cuando tienes una cosmovisión evolucionista, una cosmovisión mundana, secular. Es diferente la vida. La vida es diferente. ¿Está bien? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Y gracias por acompañarme hoy día. Gracias. Si no te ha quedado claro algo, yo te recomiendo volver a ver la transmisión, el video de hoy, el estudio de hoy. Sí. Y si no tienes este material para que puedas reforzar lo que hablamos hoy, yo te invito a solicitarlo. Yo te voy a enviar esto de manera gratuita, no te voy a cobrar ni un centavo. Te voy a enviar gratuitamente en forma digital para que estudies. Ahí están los textos bíblicos que puedes seguir leyendo. Pero complementa tu estudio con esta transmisión, con este estudio aquí que hemos tenido. Vuelve a ver el video. Vuelve a verlo. Querido Señor, gracias. Gracias porque nos enseñaste que no hay razón para dudar de que tú eres el Creador.
Sí, Señor, por ti existe todo lo que hay. Y eso dice tu palabra, y no podemos dudar de tu palabra, Señor. Este libro no es cualquier libro, como dicen por allí los evolucionistas, los teístas, los seculares. No, 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 no. Este libro es tu palabra, porque transformó nuestras vidas, porque ha cambiado, Señor, a las personas que han leído y han creído y han llevado a la práctica todos tus consejos. Este libro es un libro extraordinario. Por eso, Señor, tu palabra dice claramente que tú creaste todo en 6 días y el séptimo día reposaste para tener un encuentro con nosotros. Por eso el sábado también, Señor, es un fundamento de nuestra creencia en ti como Dios creador. Cada vez que descansamos el día sábado, nosotros estamos reconociéndote como nuestro Dios creador, que de ti salimos, Señor, en ti nos sostenemos y al encuentro de ti vamos. Tú eres todo para nosotros, Señor. Y eso es lo que nos dice tu palabra. Y gracias, gracias por eso, porque no venimos de un animal, de un renacuajo, no venimos de un lagarto, no venimos de un mono, venimos de tus manos, de un Dios sabio, de un Dios inteligente, de un diseñador divino. Venimos, Señor, y salimos a tu imagen y semejanza. Qué maravilloso es saber eso, Señor, y creer en eso. Y queremos creer en eso. Ayúdanos a creer en eso, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, oramos. Amén. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, muchas gracias por haberme acompañado. Que Dios pueda bendecirle en este día y pueda darle fortaleza para seguir confiando y creyendo en Él. Muchas gracias a todos los que estuvieron conmigo aquí en la transmisión. Gracias. Gracias a todos los que dejaron sus comentarios también. Muchas gracias. Dios los bendiga. Y por compartir esta transmisión también les agradezco. Compartan, hermanos, ¿sí? Y si a usted le agradó este estudio, denle un clic allí en el link de la manito o el corazón para de esa manera también saber que tú me has acompañado hoy día. Mañana nos encontramos una vez más para estudiar un tema muy importante. Ya lo mencioné en el estudio de hoy. Mañana estaremos estudiando la cosmovisión bíblica. ¿En qué consiste la cosmovisión bíblica? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña para que podamos ver el mundo y toda nuestra existencia de una manera correcta? Bueno, mañana estaremos estudiando. Antes de las 5 nos encontramos, 5 de la mañana, horario peruano. Un saludo para todos los de Sudamérica, a todos los de Centroamérica que nos han estado acompañando, a todos los de Norteamérica y Europa. Y aquí en Perú también específicamente hay muchas personas que nos miran. Un fuerte abrazo en la ciudad donde estés. Que Dios te bendiga. Comparte esta transmisión. Si no comprendiste algo por allí, vuelve a ver el estudio. Recomiendo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Nos vemos.